Ricas y abundantes bendiciones, bienvenido a tu programa Movimiento de Gloria, te habla el pastor Pedro y te invito a que durante los próximos 30 minutos no te retires porque tu vida va a ser bendecida de manera poderosa. Te invito también a que nos busques en el sitio nuestro de internet www.caminovivo.com y también en las redes sociales, en el Facebook. Queremos saber de ti, queremos saber qué Dios está haciendo contigo y hasta dónde está llegando esta señal de bendición. Tenemos testimonios de personas que nos están viendo desde Panamá, desde Arizona, desde Santo Domingo, y los testimonios que estamos escuchando es que la señal se está viendo bien y queremos saber cómo está bendiciendo este programa y la palabra que se está soltando aquí semanalmente. Sabemos que tú eres un testigo fiel de todo lo que Dios está haciendo aquí con nosotros en Las Piedras, Puerto Rico. Te invito a que nos busques también en el Facebook, www.facebook.com/Camino Vivo. Ahí también te pedimos que accedas, nos des like a la página y busques para que sea de bendición a tantas vidas como está haciendo para ti también. En el programa de hoy tenemos un poderoso testimonio de la vida de un joven que llegó a nuestra iglesia hace 3 años. De hecho, está cumpliendo aniversario de 3 años. Es el mentor Armando. Le doy la bienvenida. Armando Muñoz, ¿cómo estás? Dios te bendiga. Gracias, pastor, por darme este privilegio, ¿verdad? De estar aquí en tu programa. Él va a estar hablando de cómo llegó a nuestra iglesia, cómo fue su vida y cómo el poder de Dios lo cambió. Armando, la Biblia dice en Romanos 1:16, para todos los que nos están viendo, Romanos 1:16 dice, no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios. Y la palabra poder significa dunamis, dinamita. Y nosotros creemos que cuando una vida es impactada, Armando, con el poder de Dios, tú eres un testimonio vivo de eso. Cuando Dios toca una vida con su poder, las cadenas se rompen y el poder restaurador de Dios, así como yo sé que hay gente que me está viendo que necesita ese impacto, necesita ese poder de Dios que lo toque, así como te tocó a ti. Yo quiero, Armando, que tú durante los próximos minutos nos cuentes testimonio de tu vida. ¿Cómo era tu vida antes de llegar al Evangelio? Yo sé que tú fuiste criado en el Evangelio, pero tuviste, ¿verdad?, una experiencia que te apartaste. Cuéntanos, ¿cómo fue tu vida? Seguro, pues yo me crié, ¿verdad? En el Evangelio, como estabas diciendo, padre, de muy temprana edad, ¿verdad? Desde que nací. Pero llegaron los momentos, ¿verdad? En la escuela, la universidad, los afanes que me hicieron separarme, ¿verdad? De los caminos de Dios, hasta después que llegué al punto de hundirme en lo que es la droga, el alcohol, las amistades y diferentes cosas que cada día me iban alejando más del propósito que Dios tenía con mi vida. ¿En qué momento tú puedes decir que fue que te apartaste? Ese momento de que fuiste criado en el Evangelio, como hay mucha gente que empieza, ¿verdad? Lo llevaban de niño a la escuela dominical, pero llegó un punto en su vida. ¿En qué momento fue que tú puedes decir, mira, aquí fue que me olvidé del Señor? Pues realmente siempre fui criado en el Evangelio, pero nunca tenía un propósito claro para lo que yo fui hecho y para lo que realmente nací. Y llegó el momento que las amistades iban influenciando en mi vida, el amor por el poder, el dinero, todo eso cada vez me fue alejando de lo que eran los caminos del Señor. Llegué el momento que me hundía cada día más y eso era lo que yo iba notando. Cada día me hacía falta menos lo que era el amor de Dios, que realmente sabía que siempre estaba conmigo. La Biblia habla, para los que nos están viendo, de la importancia de tener, ¿verdad?, una conexión con el Señor. Que estamos hablando de personas que fueron criadas en el Evangelio. Yo sé que hay mucha gente que nos está viendo que también tiene esa experiencia. Nos pasa a nosotros cuando evangelizamos. Sí, yo iba a la iglesia, pero cuando nos vamos separando, como tú estás contando, Armando, cuando nos vamos separando del Señor, esa conexión se va. ¿Cuál fue en tu vida el punto más bajo? ¿Hasta dónde el enemigo, con su poder, con su maña, con su fuerza seductora, como lo conocemos al enemigo, hasta dónde fue que tú dijiste, ya no, de aquí no sé si pueda salir? Pues realmente donde más bajo estuve fue cuando yo me alejé completamente de mi propia familia. Llegué al punto de irme de mi casa y creer dependencia, que yo solamente podía lograrlo todo. Donde me fui aparte, vivir en un apartamento aparte de mi familia. Allí probé todo tipo de drogas, tuve relaciones con muchas mujeres,
estaba bebiendo todo el tiempo. Llegó el momento que yo pensaba que lo tenía todo. Y en ese momento que lo pensaba que lo tenía todo, ese fue el momento más bajo que yo creo que estaba en toda mi vida por completo. Y cuando más vacío me sentía, era cuando en mi conciencia yo pensaba que lo tenía todo. Algo que me llama la atención del testimonio tuyo, Armando, es la cantidad de accidentes de auto que tuviste y cómo quedaban los automóviles y cómo sobreviviste esos accidentes. Cuéntanos cuántos accidentes fueron. Pues realmente tuve una cantidad aproximadamente de accidentes, pérdida total, aproximadamente unos 5 carros. ¡Wow! Pérdida total completamente. En cada uno de ellos, realmente, ahora puedo darme cuenta que el Señor estuvo conmigo en cada uno de ellos, porque los accidentes, los carros quedaban completamente destruidos. Sin embargo, a mí nunca en el físico, ¿verdad? Nunca me ocurrió nada. Cuando Dios tiene propósito con una vida, el enemigo puede hacer, pero Dios siempre preserva ese propósito. Y tu mamá jugó un papel importante aquí. Cuéntanos, ¿qué estaba haciendo tu mamá cada vez que tú tenías un accidente? Seguro que sí. Mira, todos mis accidentes aproximadamente eran como a las 4:30 de la mañana. A esa misma hora. Siempre eran a la misma hora. Era por lo regular a la hora que yo estaba virando, ¿verdad? De cualquier sitio que me encontraba. Salías de donde estabas, en el alcohol, en la droga, y ibas directo a tu casa. Ese era el momento que iba directamente a mi casa. Siempre que yo llegaba a mi casa, me encontraba a mi madre orando en una misma esquina. Wow. Ella nunca dejaba de orar hasta que yo llegaba a mi casa. De hecho, ya que estamos tocando esto, en el último accidente que yo tuve, fue un accidente que realmente el carro quedó destruido por completo, y donde más yo vi la presencia de Dios, ¿verdad? En ese accidente, mi madre llegó en el momento del accidente, como a las 4:30, y yo estaba bajo los efectos del alcohol y la droga, y mi madre llega y me dice: wow, Armando, ¿de dónde? ¿Cómo te ha guardado el Señor? ¿Cómo Wow. te ha protegido? Wow. Y yo en mi ignorancia solamente le pude responder, ¿verdad? Que si el Señor hubiese estado conmigo, no me estuviesen pasando estas cosas Wow. que me estaban pasando. Ahí fue que realmente yo decidí irme, porque ya tenía a mi familia demasiado muy preocupada, y fue que tuve la decisión de irme a vivir solo. Te pregunto, Armando, ¿en algún momento pensaste que no había solución? ¿Que no ibas a poder salir de donde estabas? Pues realmente siempre, por más bajo que yo estaba, siempre en mi mente llegaba el punto que realmente me venía el pensamiento de Dios, pero lo trataba de ignorar de miles de formas. Esa vocecita interior Siempre, en cada momento. esa semilla que los padres, es importante que los padres siempre siembren en los niños, en los jóvenes, en el hogar, esa semilla del temor de Dios, siempre estaba ahí. Eso así. Cuéntame, Armando, ¿cómo fue que llegaste al Señor? Pues cuando yo llegué a esta iglesia, llegué por una invitación de una mujer que actualmente es mi esposa, Asimismo, él, y le mandamos saludos a Gisela. que la amo mucho. Pues cuando yo llegué a esta iglesia, la primera vez que llegué fue a un retiro, se llama el Retiro de Transformación. Ese retiro cambió mi vida por completo. Cuando yo llegué ahí, el Señor envió una palabra profética directamente a mi vida. Dios te habló, te impactó. ¿Qué fue lo que Dios te habló en ese retiro? En ese retiro, una persona, en esta iglesia nadie me conocía. Yo llegué completamente nuevo a la iglesia, y una persona se dirigió hacia mí, ¿verdad? Con una palabra profética de Dios, donde me habla y me dijo: Armando, ¿te acuerdas el accidente que tuviste el verano del año pasado? En ese momento ya rápido choqué, porque fue exactamente la fecha del accidente último que yo tuve, donde mi madre, ¿verdad? Amén. Se dirigió hacia mí y me dijo: tú que me dijiste que
yo no estaba presente contigo. Wow. Si yo no llego a estar contigo, tú no estuvieras aquí en este momento, porque el diablo no quería hundirte en el alcohol, no quería hundirte en las drogas, sino lo que quería era destruirte, porque sabía el propósito que yo tenía contigo. Qué poderoso. En ese momento yo caí llorando ante la presencia de Dios, y fue en el momento que yo dije, wow, no puedo hacer otra cosa que adorar. Puedes decir que tuviste un encuentro con el poder de Dios en ese momento. Amén. Ese encuentro que yo sé que mucha gente que nos está viendo lo está anhelando, está queriendo esa experiencia de ese impacto con el poder sobrenatural de Dios. Este programa Movimiento de Gloria ha sido creado en el corazón de Dios para llevar palabra de testimonio. Hoy Armando es el vaso que Dios está usando para testificar que no importa la circunstancia que tú estés viviendo, Dios puede tocarte, Dios puede romper tus cadenas y Dios puede levantarte. Armando, tu testimonio es bien poderoso, porque saber que tuviste un encuentro con el Señor, pero saber cómo cambió tu vida luego de ese encuentro. Cuéntanos de qué pasó después de ese retiro. ¿Qué pasó con tu vida después de ese retiro? Seguro que sí. Yo realmente sabía que el Señor me había tocado, había tenido un encuentro conmigo. El Espíritu Santo había llegado a mi vida, pero yo sabía que ese era lo que el Señor estaba trabajando conmigo, pero yo sabía que yo tenía que tomar una decisión. Es importante ese punto que estás hablando, Armando, porque Dios hace su trabajo, pero como vas a contar más adelante, nosotros tenemos que accionar en lo que Dios hizo. Dios nos promete abundantes bendiciones, nos promete un cambio, pero el poder decisional es determinante en el cambio de una persona. Seguro que sí. Pues yo justamente cuando salí de ese retiro, lo primero que hice fue llamar a la persona, a la dueña del apartamento donde yo residía, y le dije que no iba a estar más en su apartamento, que iba a regresar a la casa de mi familia. Enseguida llamé a mis padres a decirle la noticia que realmente que estaba entrando, ¿verdad? De nuevo con el Señor, que había tenido un encuentro con Dios. Wow. Y mis padres me recibieron con los brazos abiertos, realmente muy felices, muy contentos de la decisión que había tomado en mi vida. En ese momento llegué a mi casa, empecé a botar todo lo relacionado a lo que era la droga, todo lo que era relacionado a lo que era el alcohol. Cambié por completo el número de teléfono. Te pregunto, Armando, ¿por qué tú tomas esa decisión de cambiar? ¿Por qué? Porque hay personas que dicen, no, yo no voy a ir a la iglesia porque me van a impedir hacer esto, o yo quiero seguir con mi vida, pero ¿qué fue lo que te llevó a ti a decir, ya yo no quiero más esto? Pues lo que me inclinó a mí a tomar estas decisiones realmente era que ya yo no quería seguir ese estilo de vida que estaba viviendo. Y yo dije, yo necesito un cambio. Muy bien. Tuve una acción radical completamente en dejar todo lo que me ataba, porque yo sabía que si yo me quedaba con alguna parte de ella, podía ser de tropiezo para que yo volviera, ¿verdad? A esos pasos. Y ahí fue que tomé la decisión radical. Y cuéntanos, Armando, ya para ir culminando, cuéntanos ¿cómo está tu vida hoy? ¿Luego de cuánto tiempo? ¿3 años? 3 años. Wow, 3 años. Y que hay gente que dice, no, si yo entro a la iglesia, si el Señor me toca, yo no voy a durar mucho. Tú eres un testimonio vivo de que cuando tú perseveras en lo que Dios tiene con la vida de una persona, se ve el fruto. Cuéntanos cómo está tu vida hoy. Ya hablaste que estabas casado con Gisela, estás estable. Cuéntanos, ¿cómo estás en la iglesia? Realmente, ¿verdad? Desde el momento que yo llegué, que lo que me decían era que yo lo más que podía durar eran 3 meses. Los famosos 3 meses. En la iglesia, ya llevamos 3 años. 3 años, pues mira, se multiplicó ese tiempo poderosamente. A 3 años. Y el Señor me ha llevado paso por paso, pero en una forma acelerada. Eso es lo que hace el reino de Dios. Amén. Y con el propósito de cada persona, ¿verdad? Y he podido, ¿verdad? Crecer grandemente espiritualmente. El Señor ya me ha llevado, ¿verdad? A ser mentor de hombres. Estamos mentoreando diferentes hombres, ¿verdad? En la casa. A estar, ¿verdad? De escudero con usted, ¿verdad? Nuestro Padre. Y hemos seguido, ¿verdad? Cada vez, ¿verdad? Creciendo y creciendo. Y dirigido hacia el propósito que Dios tiene para con mi vida. Porque ya Él nos dio una dirección.
y hacia allá, ¿verdad?, tenemos que dirigirnos. Yo soy testigo, y aquí la iglesia y la congregación, su familia también, es testigo del cambio que Dios ha hecho en tu vida, y yo te felicito, Armando, porque has tomado la decisión correcta. Y ya la Biblia dice en Mateo 6:33, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será añadido. Y tú eres testimonio vivo de que cuando buscas y pones al Señor en primer lugar, todo lo demás se añade a tu vida. Armando, yo quiero que tú hagas un llamado a esas personas y esos jóvenes que probablemente están pasando por una situación que tú pasaste, que tú le hables ahí directamente a su corazón y le des unas palabras y los invites a recibir al Señor como su Salvador en este día. Yo le hago un llamado, ¿verdad?, a todas esas personas que están pasando un problema como el que realmente yo estaba pasando, que están involucrados en lo que es el alcohol, que están involucrados en lo que es las drogas, que están teniendo problemas con su familia. Yo les quiero decir que hay un Dios que hace de lo imposible, lo hace posible, que no importando las circunstancias que esté ocurriendo en sus vidas, un encuentro con Dios lo cambia todo. No hay otra cosa más linda y más poderosa que sentir el amor de Dios. Y yo les invito a que repitan conmigo, ¿verdad?, una oración ahí donde están, y vamos a cerrar, ¿verdad?, los ojos y repetimos esta oración. Sí, Señor. Señor Jesús, perdona mis pecados, lávame con tu sangre. Hoy mi vida se hace una contigo, en el nombre de Jesús. Amén. Yo sé que tu vida será transformada de hoy en adelante, y un encuentro con Dios lo cambia todo. Yo sé que el encuentro que el Señor está teniendo en tu vida te va a transformar y te va a llevar a otro nivel de gloria. Amén, Armando. Te felicito, como te dije anteriormente. Si tú que me estás viendo has hecho esta oración, si este mensaje, si este testimonio ha impactado tu vida, yo te invito nuevamente que nos busques en nuestra página de Facebook, facebook.com/Camino Vivo, o también en la página de internet en nuestro sitio web, www.caminovivo.com. Y también ahí que levantes tu teléfono, hay gente que está ahora mismo disponible para orar por ti, para saber cuál es la petición de tu corazón y para saber el testimonio poderoso que has escuchado, cómo impactó tu vida. Armando, ya no tenemos tiempo para más. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias por compartir tu testimonio con las naciones, con las personas que nos están viendo. Y te espero aquí la próxima semana en tu programa, Movimiento de Gloria. Romanos 14:17. Mira lo que dice. Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino que justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. El reino de Dios no es que, no es comida ni bebida, sino que justicia, paz y gozo. Y hay gente que se pasa orando: Señor, establece tu justicia, Señor, establece tu paz en la tierra, y se olvidan del gozo. Dile que a tu lado: Dios te va a dar el gozo hoy. Y es completo. Y va a salir embriagado de acá hoy. Entonces, mire, yo le dije: Señor, ¿cómo podemos entrar en el gozo? Y mira lo que me dice el Señor. Y esto es serio. Esto es serio. Dile a mis hijos, escucha bien, dile a mis hijos que intercambien pecado por gozo. No, usted no me está entendiendo. Entrégale al Señor tu rebelión y Él te va a entregar el gozo. Entrégale al Señor todo lo que te está llevando fuera de los principios de Él y Él te va a entregar el gozo. Dile que a otro lado: con tu liberación viene el gozo. No, yo creo que tú no estás entendiendo. Salmo 126. Dice: cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sión, dile que a tu lado: viene tu liberación. No, díselo con fe, dile: viene tu liberación. Seremos como los que sueñan. Entonces, ¿qué te impide soñar hoy para lo que Dios tiene para ti? Cautividad.
tú no tienes planes para el 2014, Dios te dice hoy comienza a planificar, comienza a hacer el mapa profético, comienza a hacer el mapa profético del año, comienza a hacer mes por mes lo que Dios va a trazar en tu vida. Comienza a hacerlo, porque cuando venga la liberación vas a volver a soñar. Entonces nuestra boca, ay my God, se llenará de queja, se llenará de tristeza, se llenará de maldiciones. No, dice la Biblia en el Salmo 126, verso 2, nuestra boca se llenará de risa, de risa, de risa, de risa, de risa, de risa. Y nuestra lengua de alabanza. Dios no te puso la lengua para que murmure, para que critique, para que esté llena de bochinche. Dios te puso la lengua para que esté llena de alabanza. Entonces, diga entonces, dirán entre las naciones, grandes cosas ha hecho Jehová con estos. Entonces dirá a la gente, grandes cosas Jehová ha hecho contigo, grandes cosas el Señor ha hecho contigo. Oh, Isaías 61, y con esto acabo. Diga, la unción del gozo viene sobre mí. No, dígalo con fe, diga, la unción del gozo viene sobre mí. Isaías 61. Mire lo que dice. El Espíritu de Jehová el Señor está. Dígale que te lo está sobre ti también. ¿Sabe qué va a pasar hoy? Que mientras Dios desata su gozo, la gente va a empezar a ser libre. Porque hay algo que molesta al diablo, y es que usted se llene del gozo de Dios. Si hay algo que molesta a su enemigo, es que usted salga contento y lleno de gozo. Porque hoy usted, todas sus fortalezas son liberadas. Porque me ungió Jehová y me ha enviado ¿a qué? ¿A qué? ¿A qué? A predicar. O sea que usted hoy va a recibir porque se le está predicando. ¿Me ha enviado a qué? ¿A qué? Dile que a tu lado, soy un predicador del gozo de Dios. A vendar a los quebrantados de corazón. A publicar ¿qué? Deben un papel. Esto es una publicación. Es un decreto. Esto es una publicación, un decreto. Un decreto que hace el rey. El rey desde el trono hace un decreto. Y hay alguien que está escribiendo lo que sale de la boca del rey. Y viene otro, toma el decreto y sale afuera. Y publica el decreto. Y dice, el rey dijo que los que estaban presos salgan de la cárcel. Tú y yo somos publicadores de decretos. Pero ¿cómo podemos publicar el decreto que no conocemos? Está en su palabra el decreto. Tú tomas el decreto y lo publicas. Dile a tu lado, ¿qué decreto vas a publicar hoy?